Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque tu gran amor y misericordia nos has mantenido con vida y con salud hasta este momento. Te damos también gracias porque el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en cada corazón, en cada mente, y el hecho que estamos aquí quiere decir que Él nos recordó y nos trajo y está dispuesto a enseñarnos también esta noche. Ayúdanos, Señor, para que no tengamos ningún orgullo propio ni ningunas ideas preconcebidas, sino que permitamos que lo que tu palabra nos enseñe, lo recibamos de esa misma manera. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Antes de entrar al repaso de los versículos de memoria, quiero también dar la bienvenida a aquellos que van a estar viendo el estudio de hoy más tarde por YouTube. Sabemos que los videos se están viendo en varios lugares del mundo. Nos encantaría saber de ustedes, de dónde nos están viendo, y queremos asegurarles que estamos orando por ustedes también. Dios les bendiga. Los versículos de memoria para esta noche que vamos a repasar son los de la primera mitad de la lista que tenemos y comenzamos con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva no solamente fruto, sino mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Vamos a hablar un poco más de eso esta noche también. Y en Juan 5:30, ahí está Jesús hablando de sí mismo y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Cuando vino como ser humano, estaba en la misma posición que nosotros. Sigue diciendo, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Después de este viene Romanos 5:20 y habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en todo lugar donde el pecado abunda, allí todavía está la gracia de Dios en manera sobreabundante. Luego viene Filipenses 2:5-8, hablando de la clase de mente que tuvo Cristo y cómo esa mente puede ser nuestra también, debe ser nuestra. Dice, haya pues en vosotros este sentir o pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos en que nos demuestra que la manera de pensar de Cristo, la mente de Cristo, no es la mente que busca subir, escalar por encima de los demás y por encima de cualquiera que se les presente. Esa es la mente de Satanás. Pero la mente de Cristo baja, busca anonadarse, vaciarse de sí mismo a favor de los demás, ¿verdad? No piensa en sí mismo, sino en los demás. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, eso quiere decir el regalo o el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos pagar por un regalo? Bueno, podemos, pero en el momento que pagamos por un regalo, el regalo deja de ser regalo y se convierte en algo que nosotros compramos. Una deuda que nosotros pagamos para que nos dieran el regalo. Así que recordemos que la vida eterna no es nunca un pago. Nosotros no podemos pagar por la vida eterna ni por adelantado, ni después de haberla recibido. La vida eterna es un regalo y tiene que permanecer siendo un regalo, porque si no tenemos nosotros algo de qué gloriarnos y de qué sentirnos que aportamos y dimos parte, ¿verdad? Ahora viene Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y nos va a decir qué es lo que piensa en cuanto a nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro esperado. Ahí está otra vez.
dándonos, siempre buscando cómo compartir, cómo alivianar nuestra carga y abrir el camino gratuitamente. Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Y ahí está la verdadera relación entre la fe y las obras. No somos salvos por la fe sola, porque la fe sola es muerta. Tiene que ser una fe viviente. No somos salvos por las obras, por seguro que no. Ni somos salvos por la fe y las obras, o la fe más las obras, o la fe con las obras. Ninguna de esas son las maneras en que la Biblia nos enseña la relación entre la fe y las obras. Este versículo las pone en la manera perfecta en que la Biblia las enseña. La fe que obra por amor, porque la fe que obra es una fe viva. Y tiene que obrar por amor, porque si no es por amor, entonces lo estamos tomando también por mérito, porque nosotros no lo merecemos y lo estamos haciendo de nuestra propia fuerza. ¿Ok? Luego viene después de eso la definición en cuanto a la fe. Una definición en palabras un poco más contemporáneas y dice que la fe es confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. Esto viene del capítulo 7 del libro en la página 97. Bueno, perdón, entonces ahora podemos pasar al libro, al capítulo en que estábamos. Habíamos comenzado el capítulo 17, que se titula Cristo, mi buen obrar. Cristo, mi buen obrar. Y habíamos llegado hasta la página 241. Estábamos hablando la vez pasada cuando terminamos nuestra sesión en cuanto a la forma en que Cristo hizo frente a la tentación. Y repasamos en el libro de Mateo, Mateo 4, allá fuimos y vimos como en el Mateo 3, Cristo había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y cuando salió de las aguas, allí se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él y el Padre desde el cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Luego de esto entonces fue cuando el tentador vino a tentarlo 40 días después. Y durante esos 40 días él no había ni comido ni bebido nada. Así que estaba completamente estragado o sin fuerza ninguna, físicamente hablando, no tenía ninguna fuerza. Debería de estar o muerto ya o en proceso de morir, habiendo pasado tanto tiempo sin comer y más, sin beber. Duramos menos tiempo sin beber que sin comer, ¿verdad? Entonces, en cada una de las tentaciones, Cristo tuvo una frase que mantuvo en cada tentación. Siempre contestó a la tentación diciendo, escrito está. Y fuimos en la Biblia la semana pasada a ver de dónde estaba él citando. Cristo conocía las escrituras y recordemos que las escrituras en ese tiempo solamente se componían de lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas escrituras son para todos, no eran solamente para los judíos o solamente para los del tiempo antes de Cristo, no. Cristo encontró allí la fuerza, la energía, el poder para vencer la tentación. De la misma manera, tiene el mismo poder porque la palabra de Dios no se envejece, ni cambia, ni pierde su poder. Entonces, habíamos quedado entonces en ese punto en la página 241 y ahora les invito para que sigamos de allí en adelante. Empiezo a leer. Así que Jesús dice, así que Jesús dice, no busco mi propia voluntad. No hago mis propias obras. Esta noche también repasamos eso cuando leímos en el libro de
en los versículos de memoria que repasamos, ¿verdad? Entonces dice, no busco mi propia voluntad, no hago mis propias obras. Es el Padre el que obra en mí. Es el Padre el que me da la victoria sobre todas estas tentaciones. Pero, ¿cómo fue que el Padre obró en él? Solo por la palabra. Solo por medio de la palabra pudo Cristo resistir la tentación. Allí nos deja una clave importantísima. Vayamos a Isaías 55:11. Si tienen el libro, allí está escrito ya. Si no lo tienen, abran sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Queremos ver por un momento cuán importante es la verdad de que la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino que ella, la palabra, cumplirá y será prosperada en aquello que Dios mandó. Dice así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio. Ese está al principio de la Biblia. Es el quinto libro, Deuteronomio 32, 1 y 2. Deuteronomio 32, 1 y 2. Y dice, escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Noten que allí dice mi doctrina, mi razonamiento, mi enseñanza. Las palabras que descienden de mi boca gotearán como la lluvia y destilarán como el rocío. ¿Existe alguna relación entre este versículo y el versículo de Isaías 55 que leímos antes de este? A menudo nos referimos a este verso como una de las promesas de la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Dios derrama su doctrina sobre nuestros corazones y causará que florezca y produzca fruto. Antes de seguir hablando en cuanto a esto, quisiera explicar un poquito el hecho de la lluvia temprana y lluvia tardía. En las tierras palestinas, donde Jesús nació y creció, y de donde eran sus antepasados también, en esas tierras se siembra durante la primavera la semilla de lo que se va a plantar, y entonces se espera que caigan bastantes lluvias para que eso haga que las semillas broten y germinen. Esa se llama la lluvia temprana, porque del sembrado es la primera lluvia que reciben. Pero entonces luego, después de que ya la mata crece, todo el sembrado crece y sale el fruto y se madura, entonces al final, para el tiempo de la siega o de la cosecha, vienen lluvias que ayudan a madurar bien el fruto. Entonces, si han sembrado cebada o han sembrado trigo o cualquier otra cosa que hayan sembrado, viene la lluvia temprana para ayudar a salir la semilla y luego para ayudar a la cosecha viene la lluvia tardía. De hecho, que así es aquí en los países del norte, en las iglesias en las que hemos estado, siempre los labradores piden que se ore al principio de la primavera, porque han plantado sus semillas y necesitan que haya suficiente llovizna, lluvia, aún la nieve que cae durante el invierno, produce una cierta cantidad de humedad en la tierra para que cuando vaya a haber la plantación puedan tener mejor resultado. Y entonces siempre se ora porque los labradores tengan la lluvia que necesitan para sus sembrados. Y luego, a la hora de la madurez
de la siembra, de la siega, entonces también vienen las lluvias del otoño y también ayudan, igual que lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Entonces quiero seguir desde allí de donde estábamos. Ahora vamos a pasar, estamos en la página 242, y hemos leído tanto Isaías 55 como también acabamos de leer de Deuteronomio 32, 1 y 2. Ahora sigo leyendo de allí. En Joel 2:23, hay otro versículo de conexión. La palabra de Dios es como la lluvia que cae. La doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, caerá como la lluvia. Dice así en Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí nuevamente se habla de la lluvia, de aguas que caen del cielo, y en la traducción literal de Young se lee así: y vosotros, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado a vosotros el maestro de la justicia, que hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En la lectura marginal de la versión King James dice: Él os ha dado un maestro de la justicia según la justicia. Vamos a aclarar esto un poco más. Un maestro de buen obrar de acuerdo al buen obrar. ¿De qué otra manera podemos decirlo? Un maestro de obrar correctamente de acuerdo al obrar correctamente. Cuando contemplamos la vida de Cristo, podemos ver cuál era su fuente del buen obrar. Vemos la palabra que obró y produjo lo que había pronunciado. Este reconocimiento de que el poder está en la palabra misma para realizar por sí misma lo que ha dicho, está ligado a la doctrina de Dios en los últimos días. Este principio tiene todo que ver con la enseñanza de justicia o rectitud. Ahora, notemos que en la traducción literal de Young dice que Dios nos ha dado este maestro de justicia en el principio. Este conocimiento en relación al poder de la palabra de Dios es solamente el principio de las cosas que el maestro nos enseñará. Pero si aprendemos este principio o comienzo vital, nos ayudará a sentar las bases para el resto de lo que el Señor quiera enseñarnos y producirá sus efectos finales. Vamos a leer ahora nuevamente en el libro de Joel capítulo 2, pero vamos a leer los versículos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa será la efusión o derramamiento final. Pero, ¿qué necesita venir primero? La doctrina que cae como la lluvia y destila como el rocío. Tiene que haber una semilla para que la lluvia pueda hacerla crecer. Si no hay semilla, puede llover todo el año. No va a haber cosecha. Entonces, tenemos que recibir la palabra, las bases, para entonces de allí el Maestro, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nos ayudan a crecer en ese conocimiento. No solamente a crecer, sino a madurar en ese conocimiento. Seguimos leyendo, estamos en la página 242, las últimas 3 líneas.
Sin la comprensión correcta de que la palabra de Dios produce por sí misma lo que ella pronuncia, no puede haber un derramamiento total de la lluvia tardía. Si no sabemos cómo fue que Dios obró en Cristo, no sabremos cómo es que Él trabajará en nosotros y nos preparará hoy para recibir la lluvia tardía. Hasta que no entendamos, y yo agregaría, hasta que no creamos esto, no podremos recibir el Espíritu Santo en su plenitud. No podremos. Agrego esa palabra allí porque una cosa es entender y otra cosa es creer, ¿verdad? Podemos entender lo que alguien nos diga, pero si no lo creemos, decimos, sí, ya sé lo que estás diciendo, pero no, yo no creo en eso, o eso no me convence, ¿verdad? Entonces, no es solamente el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, sino que creamos, porque es cuando creemos en su palabra que entonces la palabra puede hacer su obra de transformación en nosotros. Seguimos leyendo, entonces estamos en la página 243, la parte superior. ¿Será que aún estamos en el principio? ¿Estamos esperando y aguardando que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros cuando aún no hemos aprendido los fundamentos de la palabra de Dios? Hasta que no nos demos cuenta de que el poder de la palabra de Dios está en la palabra misma de Dios para realizar aquello por sí misma, Dios no puede derramar su espíritu sobre nosotros. Me gustaría que reflexionemos sobre este punto por unos momentos. Es importante que lo hagamos para que entendamos de qué se está hablando allí y de qué necesitamos entender, porque puede ser que en muchas formas no entendamos, no nos demos cuenta que nosotros necesitamos algo más para madurar. Para esto les voy a invitar que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Primera de Pedro está bien al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Si llegan a la primera página de Apocalipsis y echan de para atrás unas 3, 4 páginas, ya están en Segunda de Pedro. ¿Era segunda o era primera? Era Primera de Pedro 2, 2. Vamos a ver qué nos dice allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Cuando dice allí sin engaño, en otras versiones, en la versión en inglés dice que la leche sincera, o sea, pura, ¿verdad? Entonces nos amonesta allí, nos recuerda el apóstol Pedro y nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de observar a un niño recién nacido o bien infante pedir su comida. No dicen solamente, ay, me está dando hambre. Ojalá alguien me diera algo. No hablan, ¿verdad? No hablan. Pero no se quejan así pasitito a ver si me dan algo. No, es con todos los pulmones. Y si la mamá no se apura, se despierta el vecindario entero con el pedido de esa leche. Entonces, ahora con eso en mente, volvamos a leer las palabras de Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y les voy a decir una cosa más, unas buenas noticias, que no solamente la palabra de Dios nos dice que debemos desearlas, sino que Dios nos da el deseo de la palabra. Hasta eso lo provee Dios. Pone en nosotros el hambre, pone en nosotros la sed de la palabra de Dios. Así, pongamos atención a esto. Así que si no estamos
comiendo la comida espiritual y no estamos bebiendo el agua de vida, no es porque Dios no nos la ha proporcionado, no es porque Dios no nos ha dado el hambre y la sed, sino porque nosotros hemos rechazado el hambre y hemos decidido llenarnos con otra cosa, una basura, porque nos puede dar hambre, pero podemos empezar a comer caramelos y tostitos y cualquier otras chucherías y nos llenamos. Ah, pero no nos llenamos con la que, ¿cómo es que dice allí? Con la leche espiritual sincera, sin engaño. Nos estamos engañando al estómago cuando tenemos hambre y le echamos por ahí cualquier cosa. Nuevamente leo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis en salud. Podemos esperar crecimiento espiritual si no estamos comiendo la leche espiritual. No, no podemos. De la misma manera que no podríamos esperar que un niño crezca si no tiene la comida. No va a tener salud. Además de esto, entonces vamos a ahondarnos un poco más aquí en cuanto a esto. Vamos al libro de Hebreos. Si echan de para atrás de allí, Hebreos no está muy lejos. Sigan echando para atrás. Hebreos, vamos a llegar al capítulo 5, versículos 11 al 14. Y creo que Janet está poniendo estos también en el chat. Sí, allí los veo ya. Entonces, Hebreos 5, del 11 al 14. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está hablando con los hebreos, o sea, los judíos, los que hablan el idioma hebreo, ¿verdad? Entonces, capítulo 5, comenzando con el versículo 11. Él dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Tienen problema en poner atención, mejor dicho. Dice, tenemos tanto para compartir con ustedes. Y son cosas que son difíciles de enseñar, difíciles de poner en palabras, de explicar. Pero no podemos hacerlo porque aunque nos esforcemos en explicarlo, ustedes no están oyendo claramente, no están entendiendo. Y no es eso lo único que dice. Sigamos en el siguiente versículo, en el 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, ya ustedes tienen suficiente tiempo de haber tenido suficiente admonición y conocimiento, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, de comida sólida. ¿Qué situación con la que se está encontrando el apóstol Pablo allá? Tiene tanto para enseñarles, tanto que Dios le ha mostrado, tanto mensaje que Dios le ha dado para que comparta con los hermanos, pero los hermanos no se han estado alimentando. Y en vez de estar creciendo, han ido decreciendo. Han llegado al punto, dice él, en que necesitan leche otra vez. Imagínense ustedes que ustedes tengan una persona de 13, 14, 15, 21 años y regresen otra vez a andar con el tetero para arriba y para abajo, con el biberón, lo llaman en otras partes también, ¿verdad? No, la leche espiritual es muy importante para los recién nacidos. Pero si el recién nacido llega a los 21 años tomando leche solamente, no va a llegar a los 21 años. Mejor dicho. Entonces, no esperemos la madurez espiritual si no comenzamos con la leche para entonces haber madurado y haber crecido y haber empezado a usar los dientes espirituales para masticar comida espiritual sólida. Sigamos leyendo porque aquí hay más. Que cualquiera que participa de la leche es hábil para la palabra de la justicia porque es niño. Un niño se alimenta de la leche, ¿verdad? Mas la vianda firme o la comida sólida, en otras palabras, es para los perfectos. Para los que por la costumbre, ahí está una palabra muy importante, si la quieren subrayar bien pueden,
Tienen los sentidos ejercitados, ahí está otra palabrita muy bella, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecen nuestros músculos, nuestros tejidos? Por la costumbre y por el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si estamos comiendo, comenzamos con la leche espiritual, pero a medida que vamos aprendiendo eso, no nos quedemos allí. Ese no es el final. Apenas hemos comenzado, apenas sabemos el ABC, pero ahora tenemos que aprender a poner las letricas juntas las unas con las otras y luego las sílabas juntas para poder leer la palabra entera y luego leer frases y luego leer oraciones y luego leer libros. Entonces, no nos quedemos con la leche. Es necesario empezar con la leche, pero no nos quedemos con la leche solamente porque no vamos a crecer. Vamos a disminuir nuevamente. Entonces, esto quería mostrarles para lo que estábamos hablando aquí en la página 243. Dice, ¿será que aún estamos en el principio? Estamos iguales que los hermanos hebreos que tienen que empezar por otra vez el A, B, C, el 1, 2, 3, 4, 5. O podemos masticar, morder y masticar bien y pasar la comida y seguir creciendo y seguir madurando. ¿Cómo estamos? Al final de ese párrafo dice allí, sabemos que es la palabra misma de Dios que puede realizar aquello por sí misma. Cuando sepamos eso bien, entonces Dios podrá derramar su espíritu sobre nosotros. Si no entendemos eso, si no creemos eso, Dios no puede darnos el Espíritu Santo. Mucho menos la lluvia tardía, que va a ser todavía más copiosa, más poderosa, porque no se le da a un niño, a un bebé, por seguro que no, pero a un niño joven no se le da un carro para que lo maneje, porque eso es un peligro, ¿verdad? Eso es demasiada potencia. No podemos confiar en un niño para usar una herramienta de electricidad, ni un carro, ni nada de eso. Pero tenemos que madurar para llegar a poder estar listos para recibir ese poder de dinamita. Ese poder en el griego, la palabra poder es dinamus, de donde viene dinamita, ¿verdad? Entonces ese es el poder que Dios quiere darnos por medio del Espíritu Santo, pero no nos puede dar poder de dinamita si apenas somos bebés que no podemos ni hablar, ni vestirnos, ni alimentarnos a nosotros mismos. Seguimos leyendo entonces. La conexión entre estos versos en Deuteronomio, Joel e Isaías son muy transparentes en este punto. Cristo resistió la tentación aferrándose a la palabra y sometiéndose a su control, al control de la palabra. Les hago una pregunta entonces y mientras se las haga a ustedes, me la hago a mí misma también. Es para todos nosotros. Si Cristo dependió tanto de la palabra de Dios para vencer al tentador y a la tentación, ¿pensamos o creemos nosotros que no necesitamos tanto de la palabra como Él o que necesitamos mucho menos que Él? No, eso es una locura si pensamos de esa manera. Si Cristo la necesitó, ¿cuánto más la necesitamos nosotros para hacerle frente a la tentación, para tener la victoria sobre el enemigo? ¿Qué tipo de poder hay en la palabra? Vamos a ver en Génesis 1:1, y tal vez muchos de ustedes conocen el versículo, primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, y así fue. Y cada día
consecutivo pasó lo mismo. Dios dijo. Sigamos leyendo los versículos 6 y 7. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo, para que pudiéramos tener una atmósfera, ¿verdad? Porque nosotros no podemos respirar en el agua, teníamos que tener aire. Ok. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Cada día Dios dijo, y así fue. Este es el fundamento básico de la palabra de Dios. Regresemos ahora al libro El deseado de todas las gentes. Antes habíamos leído de allí una porción pequeña de este párrafo, pero ahora leeremos su contexto más amplio. Viene de la página 98 y dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Eso viene de Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo o apto para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Lo creemos? Si lo creemos es así, pero si no lo creemos, sigue siendo así, pero no tiene efecto sobre nosotros. Sigo leyendo. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse o agarrarse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Quiero regresar allí donde estaba, donde dice que él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Y han habido personas que me han hecho la pregunta. Dicen, pero bueno, a mí se me vienen los pensamientos antes de que yo sepa, ya el pensamiento está allí, entonces ya pequé. Tenemos que tener la diferencia, hacer la diferencia. El hecho de que el pensamiento llegue a la mente, eso no es pecar. Donde se convierte en pecado es cuando comenzamos a acariciar el pensamiento, a pensar, oye, sí, ¿y qué si hago así? ¿Y por qué no así más bien? Y entonces vamos andando y le vamos dando alas y pies y fuerza al pensamiento. Entonces ahí sí ya hemos caído. Pero que el pensamiento llegue, eso no es pecado, es solamente la tentación, pero podemos simplemente decir, escrito está, ¿qué hay? ¿Qué cosas hay que podemos pensar? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vayamos a la palabra. Enseguida que se viene un pensamiento que nosotros reconocemos, esto no viene de Dios, esto viene del enemigo, vayamos a alguno de los versículos que nos hemos aprendido de memoria y repitámoslo allí mismo. Vamos a sacar ese pensamiento de allí, poniendo los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, en lugar de ellos. Entonces, el siguiente párrafo, que es el último de la página 243, dice, y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por qué medio? Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Vamos, si por favor pueden, ustedes ya tenían abierta la Biblia en Hebreos y ya sabemos dónde está Pedro, ¿verdad? Vamos al libro de Pedro, la segunda epístola. Segunda de Pedro 1:4 y vamos a encontrar allá. Los llevo allá porque aunque está en el libro, quiero que lo veamos en nuestras Biblias para que entonces lo subrayen.
y se familiaricen dónde están las cosas en la Biblia. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hay unas noticias tan buenas allí que quiero que las vean y las tengan subrayadas y listas para que cuando la tentación venga, ustedes saben cómo contestar. Dice, para una herencia incorruptible. Estoy en el lugar correcto aquí. Perdón, es segunda de Pedro. Siento mucho que tomé el versículo incorrecto. Segunda de Pedro 1:4. Está ahí cerquita, así que pueden llegar rápidamente. Segunda de Pedro 1:4 dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas de Dios, ¿verdad? Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, por maldad. Concupiscencia es un deseo que viene de nosotros mismos. Noten que allí las promesas de Dios, Él nos las ha dado con el propósito de que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Entonces, cuando leemos las promesas de Dios, entre ellas los mandamientos, esas son promesas también de Dios, promesas que Dios nos hace a nosotros diciéndonos, como yo te salvé, como yo morí por ti, como yo te he dado la vida eterna, yo tengo el poder y te prometo que serás así como Cristo fue. Cristo no mintió, Cristo no robó, Cristo no mató, Cristo no trató a sus padres mal, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los mandamientos, esa es la foto del carácter de Cristo, ¿verdad? Y nos hace la promesa de que seremos iguales a Él. Eso es participar de la naturaleza divina. No quiere decir que nos transformamos en dioses. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Pero lo que nos está diciendo es que tendremos la energía, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces estamos participando de la naturaleza divina cuando recibimos y creemos en las promesas de Dios. Ahí estaba ya ese versículo. Comenzó en el 243 y ahora estamos en la página 244 y dice, toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino al poder de la palabra. ¿Qué les parece? Muy buen plan para hacerle frente a toda tentación, porque es el mismo plan que Cristo llevó a cabo y nos dejó el ejemplo, para que nosotros sepamos que si Él, siendo humano, de carne y sangre, igual que la tuya y que la mía, pudo hacerlo, entonces tenemos la garantía de que Él en nosotros hará exactamente lo mismo que hizo estando aquí como ser humano, viviendo como tú y como yo. Vamos entonces a dejar hasta allí ahora. Marquen su libro si lo tienen y si no, escriban la página. Quedamos en la página 244. Y entonces les invito para que nos pongamos de rodillas para la oración. Janet. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos diste de pasar este tiempo aquí juntos con tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra todavía existe hoy. Y no solamente existe, sino que existe con el mismo poder, la misma potencia que tuvo cuando tú dijiste, sea la luz, o sean los cielos, que haya hierba, que haya animales en las aguas, que haya animales de tierra seca. Y con hablar, todo se produjo por la misma palabra. Y esa misma palabra, con la misma potencia, nos dice hoy, quiero ser limpio.
Ayúdanos, Señor, a creer, que no te llevemos la contraria, que no dudemos, que no pensemos que nuestras acciones, nuestras ideas son mejores que lo que tú dices. Ayúdanos, por lo tanto, a aferrarnos y a entregarnos a esta palabra para que ella haga en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado a nuestras vidas. Bendice a nuestros amados donde quiera que estén y te pedimos, Señor, que nos des tus palabras para compartir con ellos también, de modo que ellos también sepan qué Dios tan grande eres tú y cuántos los amas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.